Juan 8:31, voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, dice así: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Y ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que el Padre ha escuchado. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra en Cristo Jesús. Oramos, Dios, para que tu gracia esté sobre nuestras vidas y tú bendigas a cada uno de mis hermanos en este día y tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Yo quiero tomar el tema, como dice aquí mismo las palabras de Jesús, verdaderamente libres. ¿Cuántos somos verdaderamente libres? Muy bien. ¿Sabe, hermanos? Este pasaje Jesús está hablándole, y vea qué interesante que Jesús les está hablando a los judíos que habían creído en él. Ya quizás de todos sabido, aunque vale la pena mencionar, Jesús cuando vino a esta tierra pues se encontró rodeado de personas que practicaban el judaísmo. Por eso se les llama judíos, ¿verdad? Practicaban el judaísmo, la religión imperante en los tiempos de Jesús. Esa era la religión que imperaba en los tiempos de Jesús. Entonces ellos estaban sumidos en eso, ¿verdad? En esa religión. Esa religión la habían adquirido desde que eran pequeños y crecieron y fueron viejos y tenían esta religión muy arraigada a su corazón. Sin embargo, cuando Jesús vino, muchos de ellos reconocieron, ¿verdad?, de que Cristo traía otro mensaje diferente, el mensaje del evangelio, el mensaje transformador, el mensaje que les iba a hacer entrar al reino de los cielos. Entonces, por esa razón, en el versículo 31 dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Es decir, ya estos hombres ya habían puesto su confianza en el Señor. Ellos ya no eran cualquier tipo de incrédulo. Ellos ya no eran personas que andaban deambulando por las calles. No, ellos eran personas que ya habían reconocido el señorío de Cristo. Amén. Entonces, pero sin embargo, ¿verdad? Como suele suceder muchas veces, aunque nosotros estamos dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que parece que nos quieren atrapar y parece que nos atrapan. Entonces realmente, aún aunque estemos dentro del cristianismo, siempre estamos expuestos a convertirnos en esclavos del pecado. Amén. Esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, el versículo número 31, Jesús le dijo: si ustedes se mantienen fieles, eso fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Óigame, hermano, póngame mucha atención aquí en esto, ¿verdad? Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es ser un discípulo de Cristo. Amén. ¿Qué eran los judíos? Ellos habían creído en Cristo, ¿verdad? Dice que ellos habían creído en Cristo. Pero sin embargo, Jesús, cuando los llamó, porque el Señor siempre nos llama, hermanos, óigame bien, el Señor siempre nos llama a otra dimensión, siempre nos desafía a ir más adelante. Algunas veces quizás hemos tenido una experiencia cristiana, pero cuando usted tiene una experiencia cristiana, el Señor siempre lo va a estar llamando a más.
siempre lo va a estar desafiando a algo más grande. Aquí ellos habían creído en Cristo y qué bueno, habían creído en el Señor, pero el Señor les dijo, ¿verdad? Si ustedes se mantienen firmes a mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, como ya dije, hermanos, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es ser un discípulo del Señor. Una persona que cree, pues puede creer circunstancialmente, ¿verdad? Por alguna circunstancia en la vida decidió creer en Cristo. Quizás en determinado momento de aflicción de su carne, ante una enfermedad, ante un señalamiento, ¿verdad? Y tuvo que ir preso, ante una situación difícil que pueda agobiar nuestras vidas. Hay personas que dicen, no, voy a acercarme a Dios, voy a creer en Cristo, voy a reconocer al Señor en mi vida. Pero realmente, hermanos, eso es solamente el primer paso que uno hace en la vida cristiana. ¿Están conmigo aquí? Ese es solamente el primer paso en la vida cristiana. Pero Dios siempre nos está llamando a más, a más, a más. ¿Verdad? Yo siempre he dicho de que cuando usted le da la mano a Dios, Dios le toma el codo. Amén. Cuando usted le quiere servir a Dios, Dios le toma en serio. Eso quiere decir esa expresión, ¿verdad? O sea, Dios lo toma en serio, ¿verdad? Dios no está jugando con nosotros. Cuando uno de verdad le dice, Señor, quiero servirte, Él de verdad nos toma en serio, ¿verdad? Él de verdad nos hace el desafío para que le sirvamos y también nos hace el desafío para que le sigamos, como en este caso, en el caso de las personas acá. El Señor le mencionó y le dijo, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Yo creo, hermano, que aquí en este pasaje, aunque es aparentemente sencillo, ¿verdad? De entenderlo, pero si usted se da cuenta, el Señor en primer lugar está hablándole a los que creyeron y en segundo lugar le está diciendo, si ustedes guardan mi palabra serán mis discípulos, y si ustedes son mis discípulos entonces serán verdaderamente libres. Hay como 3 etapas dentro de la vida, dentro de este pasaje, que nos está llevando y nos está desafiando Dios a creer, a cumplir su palabra para ser sus discípulos y a experimentar esta verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que yo creo que la voluntad de Dios es que nosotros de verdad seamos libres, hermano, que de verdad experimentemos esa libertad. Ya los judíos que habían creído en Cristo le dijeron, ¿verdad? Mira, ¿por qué nos dices esas palabras? Si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque ellos no entendían el mensaje que Jesús quería compartirles. Jesús siempre hablaba de una manera, ¿verdad? Que pudiéramos entender, pero sin embargo, muchas veces por la dureza de nuestro corazón, de nuestra mente, no podemos entender lo que el Señor está diciéndonos. Y el Señor no les está hablando a ellos de una esclavitud física. No les está hablando de que ellos serían esclavos físicamente, a pesar de que ellos anteriormente en la historia ya habían sido esclavos esclavos en la vida física, ¿verdad? Habían estado cautivos en Egipto, habían sido cautivos por los babilónicos, ¿verdad? Habían experimentado diferentes cautiverios a través de la historia, pero ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor no les estaba hablando en esos términos. El Señor no les estaba hablando de una esclavitud física. El Señor les estaba hablando de una esclavitud espiritual. Y más que espiritual, digamos, una esclavitud que en la cual pues no podía verse físicamente lo que Él quería decirles. Pero el Señor en los siguientes versículos, hermanos, le dice el Señor, ¿verdad? Les aseguro que todos los que pecan, los que practican el pecado, son esclavos del pecado. Y un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre en la familia o a la familia. Entonces el Señor está tomando aquí, ¿verdad, hermanos? La idea de esa
de ese estado de esclavitud que se practicaba en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Donde los esclavos pues eran vendidos, eran instrumentos de trabajo, eran quizás peor que animales, ¿verdad? Los tomaban de esa manera. Ellos eran buenos solo para trabajar. Si se podía comer, bueno, se comía, si no, pues no. Eran esclavos completamente. Entonces, el Señor compara, ¿verdad?, la opresión o la prisión del pecado que muchas veces impera en nuestras vidas con ese estilo de vida también. Pero yo quiero, hermanos, en este día, ¿verdad?, ya que usted sin duda ya conoce este pasaje, ya lo he leído muchas veces, pues el Señor les está hablando a sus discípulos, a la gente que ha creído en Él, y le está diciendo pues que tienen que romper con el pecado en sus vidas. Para que sean verdaderamente libres, tienen que romper con el pecado en sus vidas. Y yo quiero decirles, hermanos, aquí, que repito, ¿verdad?, el Señor no se está refiriendo a gente impía, a gente inconversa, se está refiriendo a personas que han creído en Él. Y es que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que lidiar con muchas áreas y pecados en nuestras vidas. Y quizás no vamos a hablar de pecados, ¿verdad?, que sean notorios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de un pecado de carácter sexual, de carácter financiero, ¿verdad?, que a uno lo meten preso porque estaba tomando dinero que no era suyo, ¿verdad?, tal vez, o porque uno es borracho, ¿verdad?, y se lo llevaron a la cárcel porque uno se puso borracho e hizo un desorden. No, ¿verdad?, esos pecados quizás podría ser de que sean remotos a la vida de un cristiano que practica el cristianismo, ¿verdad?, de una persona que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Sería como difícil ver de que, por ejemplo, alguien cae constantemente, ¿verdad?, en una situación de alcoholismo y tienen que ir a recogerlo porque se quedó borracho el hermano. Gracias a Dios no, ¿verdad? La persona que ha experimentado la salvación y esta vida ha sido libre de eso. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No, posiblemente, ¿verdad, hermanos? Hayan situaciones donde quizás hayan personas que tuvieron problemas de trauma de vicio y en determinado momento pues ¿verdad? Alguien los sedujo y les dio de beber y se emborracharon, pero por eso pues no estamos diciendo que ya está condenado, ¿verdad? Pero una cosa es que uno caiga en un pecado y otra cosa es que usted viva en el pecado. Me estoy dando a entender, hermano. Una cosa es que yo no estoy diciéndole aquí, ¿verdad?, entonces vaya usted, hermano, y peque una vez y arrepiéntase. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, hermano, de que una cosa es que usted cayó en un pecado y otra cosa es que usted viva en el pecado. Es muy diferente. Y Jesús está hablando de las personas que practican el pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Es algo que lo tiene cautivo y no puede liberarse de eso. Y mientras no pueda liberarse de eso, queda en una condición de esclavitud, de esclavo, de ser un esclavo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos ofrece en esta mañana: libertad de esa esclavitud, libertad del pecado. Por ejemplo, ¿verdad, hermanos? Posiblemente haya personas que a lo mejor tengan cierto tipo de problemas, digamos, en su vida, que caigan en situaciones, por ejemplo, de perder los estribos, de perder la calma, ¿verdad? O que posiblemente nos alteremos con mucha facilidad y eso sea como un estilo de vida, ¿verdad? Como que es esclavo de su temperamento, ¿verdad? Que es explosivo, ¿verdad? Pero el Señor, aún con todo y eso, el Señor nos ofrece a nosotros libertad completa. Yo creo que Dios nos habla de esa libertad que cada uno de nosotros debemos de experimentar. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia, si usted va conmigo, por favor, a Santiago capítulo 5, por favor, y versículo 17.
Santiago capítulo 5 y versículo 17. Gloria a Dios. Y quizás, hermanos, vamos a hablar de esos pecados que muchas veces no nos permiten experimentar esa plenitud de libertad de Dios, ¿verdad? Y ahí en Santiago 5:17, ¿lo tiene conmigo? Dice: el profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Y después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Pero en esta versión no aparece lo que aparece en la Reina Valera, ¿verdad? El profeta Elías era un hombre, ¿qué dice ahí? Sujeto a pasiones como las nuestras, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué está mencionando eso Santiago? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Sabe a qué está haciendo referencia Santiago aquí? ¿No? ¿Saben o no saben? ¿Sí? ¿Quién sabe? Se está haciendo referencia en aquella experiencia que tuvo, ¿verdad? Con los profetas de Baal, que después de ver la gloria de Dios, el profeta Elías salió y se escondió en una cueva porque había una mujer malvada que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hoy sí, Jezabel. Y esta mujer había prometido matar al profeta y a todos, bueno, los profetas de Dios. Pero Elías llegó y se escondió, hermanos, y ahí estuvo escondiéndose por sus pasiones, su pasión de caer en la tentación del temor, de caer en temor, ¿verdad? De perder su confianza en Dios. Esa fue la tentación y ese fue el pecado de Elías, que perdió su confianza en que Dios podía ayudarle en ese momento. Si Dios le había dado una respuesta haciendo descender fuego del cielo y consumir el sacrificio, ¿qué más no podría hacer Dios con el profeta? Pero sin embargo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre como nosotros, que en determinado momento también se siente quizás con miedo, con temor. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Se sentía con temor Elías, temor de que la mujer Jezabel lo pudiera matar, ¿verdad? Y él pues pareciera que estaba perdiendo su confianza en que Dios le iba a ayudar. Algunas veces quizás en nuestras vidas, hermano, cuando vemos la situación de violencia que hay en nuestro país, probablemente caigamos en eso, en una situación de temor angustioso, ¿verdad? Donde no queremos ni siquiera salir de la casa. Es que si salgo de la casa, peligroso, me van a matar, o me va a suceder algo, me va a hacer suceder lo otro. Pero tenemos que vencer, porque Dios quiere que nuestra confianza esté plenamente en Él. Al fin y al cabo, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos también para el Señor. Pero algunas veces la incredulidad se apodera. Hay gente, hermano, que ya no va a la iglesia porque tiene temor de que a lo mejor le va a suceder algo, va a haber un accidente, una bala perdida, una balacera o algo que pueda suceder y se lo lleven. Hace poco yo les comenté a ustedes, ¿verdad?, el caso de un hermano pastor allí en Lourdes, Colón, ¿verdad?, de que un día después de su cumpleaños salió de su casita, le dijo a su papá: voy a ir a reunirme con unos amigos a la tienda, quizás a la cuadra, y pasaron unos muchachos un vehículo disparando y él pues intentó cubrirse de las balas, pero una bala le impactó en su cabeza y en su estadía, en su ida al hospital, pues falleció, ¿verdad? Inmediatamente, fue en cuestiones de minutos. Todos estamos expuestos a cualquier situación, pero sabe, hermanos, nuestra confianza en Dios nunca debe de fallecer. Y eso, la Biblia dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y uno tiene que tener siempre entonces esa confianza en Dios.
¿Cuántos, hermanos, así, con toda honestidad, con toda franqueza en esta mañana, sienten que algunas veces como que se quiere perder esa confianza en Dios? ¿Cuántos en algún momento sienten como que parece que perdemos la confianza en lo que Dios ha dicho en sus promesas? Y eso se llama pecado. Entonces, realmente tenemos que vencer eso en nuestras vidas. Fíjese que otro pecado que muchas veces afecta a nosotros como cristianos es cuando caemos en un estado de comodidad espiritual, donde nosotros en nuestra vida nos acostumbramos a vivir un cristianismo así bien light, bien suave, bien tranquilo, donde ya uno ya no siente ningún compromiso de asistir a la iglesia. Ya no me dan muchas ganas de ir a la iglesia, ya no siento mucho deseo de ir a la iglesia. Estás cayendo en un pecado de conformismo. Estás cayendo en una situación en tu vida en la cual te acomodaste, cuando Dios realmente nos está llamando a que le busquemos a Él. La palabra de Dios en Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice: es tiempo ya, ahora es el tiempo ahora de despertarnos de ese sueño que algunas veces nos estorba para que avancemos en la obra de Dios, hermano. Todos en determinado momento nos sentimos cansados en nuestra vida, pero ¿sabe qué? Tenemos que vencer eso. Tenemos que salir adelante de esta situación en la que probablemente nos hemos quedado en un estado de comodidad, de conformismo, cuando Dios realmente demanda de nosotros que debemos de hacer la obra, que tenemos que trabajar y tenemos que servirle a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 11. Es tiempo ya de despertarnos de ese sueño que muchas veces agobia nuestras vidas. Bueno, mis hermanos lo tienen acá, vaya. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo, hermanos? ¿Aló? ¿Cuál tiempo? Este tiempo, el tiempo del fin. Conociendo el tiempo. ¿Cuántos creen que estamos viendo los tiempos del fin? Yo creo que la iglesia de hoy es la última iglesia del Señor. Conociendo el tiempo, que es ya hora ¿de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que hermanos, ¿hace cuánto se escribió eso? Casi 2000 años. Yo estaba pensando en algo que Dios, discúlpeme que me salgo un poquito ahí del tema. Dios, cuando le dijo a Abraham, a ti te daré una descendencia muy grande, y yo te voy a preparar una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde habrá abundancia. Mire, hermanos, y Dios le dio esa promesa a Abraham. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel creció. Bueno, nacieron los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, los 12 patriarcas. Después fueron a Egipto porque había escasez de hambruna, ¿se recuerda? ¿Sí lee la Biblia? Sí, había escasez de hambruna. Y cuando estaban en Egipto, hermanos, ¿pasaron cuántos años en Egipto? ¿Cuántos años pasaron? 400 años pasaron en Egipto. Y Dios le había dicho a Abraham la promesa de que le iba a llevar a una tierra prometida. Hermano, 400 años. Es bastante esperar, ¿verdad? 400 años, y no solamente fueron 400 años, fueron 400 años que estuvieron en Egipto, pero la promesa que Dios le dio a Abraham fue hace muchos años todavía atrás. Y cuando llegaron y salieron de Egipto, solo en el desierto pasaron ¿cuántos años caminando? 40 años. Y cuando llegaron a la tierra prometida, habían pasado casi 500 años. 500 años que Dios le había dado la promesa. ¿Habrá alguien que pueda esperar 500 años por una promesa? Humanamente no, porque morimos a los 60 o a los 70, en lo mucho a los 100.
años, pero 400 años esperar pero la promesa llegó. Y ellos llegaron y tomaron la tierra prometida. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto se escribió eso? ¿Hace cuánto se escribió? Hace más de 2000 años. ¿Y la promesa dónde está? Dice Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Hermanos, la promesa no la hemos visto porque se mantiene todavía como eso, como una promesa, una esperanza, pero tarde o temprano el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, realmente lo que Dios dijo, imagínense cuántos años tenía Pablo cuando escribió eso. ¿Hace cuánto escribió Pablo? Posiblemente unos 60 años después de que Cristo había estado en esta tierra. Y dijo, pero ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Hermanos, díganle a su hermano, hoy sí está más cerca la salvación. Hoy sí está más cerca la salvación. Dicen amén, hermanos. Pero dígale a su hermano, por favor, así con toda franqueza, pero despiértate, hermano, dígale. Si está dormido, dígale, despertate, por favor. ¿Pueden decir un gloria a Dios los que están despiertos? Amén, todos están despiertos, qué bueno. Entonces, hermano, despiértate tú que duermes, porque muchas veces uno cae en el pecado de conformismo. ¿Verdad que sí? Ay, con el domingo que vaya a la iglesia, hermano, suficiente, sí. Dios me da fuerza para toda la semana y el domingo llego ahí medio agotado, pero el Señor me da fuerza. O ya usted aceptó esa doctrina que dice que no es necesario congregarse. Porque Hebreos capítulo 10, 25 dice, no deje de congregarse. Aló. Como algunos tienen por costumbre. Y otra vez, y más cuando vean que aquel día se acerca. Dígale otra vez a su hermano, Cristo viene pronto, hermano, dígale. ¿Sí o no, hermanos? Y más cuando vea que el día se acerca. Hermanos, pero que practique el pecado es esclavo del pecado. Usted ya no es borracho, gloria a Dios, pero se conformó ya a un cristianismo así, suave. Hágale real suave, hermano, no se afane, ¿verdad? No se afane. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, sí se afanó, hermano. Anduvo trabajando de camello en camello, de barca en barca, hasta llegar el evangelio donde tenía que llegar. Y llegaba la tarde y en lugar de ir a dormir se iba a orar, porque él tenía preocupación por la gente, por las personas. Él no conoció la comodidad ni el conformismo. Así que, hermanos, realmente tenemos que pedirle a Dios esto, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que han caído en un conformismo, hermano? ¿Cuántos sienten que han caído ahí? Dice, ay, con solo que vaya el domingo, hermano. Mire, para muestra un botón, si el domingo está más lleno aquí que el jueves. Y el martes ya no se diga, hermanos. Si el martes que es estudio, con los dedos de las manos y de los pies se cuentan, hermano. Se dobla, ¿verdad? Pero sí se cuenta, ¿verdad? Poquito venimos. ¿Por qué razón? Porque uno dice, estoy conforme así, hermano, tranquilo. Si el asunto es cuando a uno le llega la prueba, hermano. Cuando estaban jóvenes decían los muchachos, cuando le llegue el avance, hermano, cuando le llega la dificultad, entonces uno no quiere salir de la iglesia, ¿verdad? Hasta le dice, pastores, que muy pocos cultos hay aquí, hermano. Debería poner más cultos porque yo tengo deseos de venir a la iglesia cuando está pasando por pruebas. Y cuando pasa la prueba, brilla, pero por su ausencia, ¿verdad? Ahora, hermanos, pero Jesús dijo, conocerán la verdad
y la verdad les hará libre. Así que tenemos que romper con eso, hermanitos amados. Amén. Tenemos que romper con eso. Mire, que hay gente que está aquí casi desde que inició la iglesia, desde casi más de 20 años. Y realmente después de 20 años, ¿verdad? Yo siempre digo, ya pesan los años, ¿verdad, hermano? Ya algunas veces uno hasta para levantarse, ¿verdad? Bueno, yo ya a los 60 ya, ¿verdad? Y levantarse y doliente los huesos, y hay que ir a la iglesia el día domingo, ¿verdad? Usted dice domingo, hay que ir a la iglesia. Pero ¿por qué viene a la iglesia? ¿Cuántos vienen porque aman a Dios, hermanos? Amén, porque ama a Dios, usted está aquí. Amén, eso es lo que nos motiva, ¿verdad que sí? El venir a la iglesia. ¿O viene usted de mala gana porque no se le enoje la esposa o el esposo? Y dice, ay, voy a ir pues para que no esté braviando, le dice a la esposa o al esposo, para que no esté peleando voy a ir. Y ahí viene de mala gana, dice. Y el nomás que viene se le ve la cara que viene de mala gana, hermano. Pero ¿cuántos estamos aquí con gozo, hermano? Amén. Así que realmente tenemos que romper con eso, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude. Fíjese que hace algún tiempo yo le conté a usted, parece la otra vez, que tuve la oportunidad de ir a una reunión de iglesias africanas allá en Houston, y se reunieron los hermanos, mucha gente, llenaron como un estadio de básquetbol, ¿verdad? Y la gente empezaron, a las 6 empezó el culto, el servicio, hermanos. Y yo le digo, fui impactado, muy motivado, muy desafiado al ver cómo esa gente alaba a Dios. Empezaron alabando a Dios, hermano, pasaron a predicar, oraron, pasó la esposa del representante de esa iglesia, pasó a orar, pero me sorprendía ver todo el mundo orando, hermano. Todo el mundo orando a la dirección de la pastora que estaba dirigiendo la oración. En el tiempo de la alabanza, todo el mundo alabando a Dios. No habían ventas ni nada de eso, todo el mundo concentrado. Y sabe, hermano, cuando yo que nos fuimos de ese lugar, eran las 12 de la noche. Habían iniciado a las 6 de la tarde y eran las 12 de la noche y nadie se salió de esa reunión. Nadie se fue de esa reunión, nadie mostró una actitud irreverente, sino que se mantuvieron en ese tiempo alabando a Dios. Y yo digo, realmente, si el Dios que esta gente tiene es nuestro mismo Dios, así deberíamos nosotros de alabarle a Dios y tener ese espíritu de perseverancia y de adoración a nuestro Dios. Pero sabe, hermano, yo le digo, ese día pues para nosotros fue difícil, ¿verdad? Porque llegamos a la reunión y ya ni siquiera cenamos, ¿verdad? Estuvieron en la reunión esa muchísima gente testificando, haciendo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, y fue realmente, hermanos, maravilloso. Yo creo que esa gente esté en ese fervor, en ese fuego. Han dejado al lado el conformismo y se ha involucrado para sacar, hermano, y predicar. Mire, en esa ciudad de Houston tienen muchísimas iglesias solo de personas de Nigeria. De ahí son ellos, de Nigeria, que han emigrado de Nigeria, pero no se han quedado ahí en los Estados Unidos como mucha gente hace, ¿verdad? Que se va para Estados Unidos y se olvida de Dios. Se olvidaron de Dios. Esa gente llegó allí y empezó a predicar. Y hace poco estábamos hablando estaba compartiendo un hermano siempre de esa nación de África, y decía, el problema, la diferencia, decía, la iglesia de aquí en El Salvador con la iglesia de África es que allá en África, cuando un pastor va a empezar una iglesia, dice, empieza la iglesia y ya están pensando en abrir otra iglesia, y el que está abriendo otra iglesia está pensando en abrir otra iglesia, y así de esa manera se ha diseminado por todo el mundo.
y tiene hoy por hoy aproximadamente más de 4,000 iglesias en todo el mundo, porque esa gente dejó por un lado el conformismo y se involucró para hacer la obra que Dios está llamando a nosotros. Hermanos amados, muchas veces, así como Elías, uno puede caer en sus pasiones y caer, y no le estoy hablando de pasiones desordenadas ni sexuales, sino esas pasiones en las que cayó Elías, de comodidad, de temor y no querer salir de su gueto, estar metido en ese lugar y no querer salir. Pero Dios en esta mañana te llama y te dice: vas a conocer esta verdad, y esta verdad te hará verdaderamente libre para gloria suya. Dios nos quiere hacer libres de verdad, hermano. Que realmente exaltemos su nombre y dejemos por un lado la comodidad, el conformismo, que muchas veces estorba el avance en el reino de Dios. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto y nosotros esperamos su venida. Realmente tenemos que estar en esa actitud en nosotros, en nuestra vida, hermanos. Es tiempo ya de sacudirnos, dice el escritor de los Hebreos, de sacudirnos, de quitar, de fortalecer nuestras rodillas debilitadas, endebles. Es tiempo ya de levantarnos de verdad como hombres y mujeres de Dios y tomar fuerza de nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad es que se perfecciona el poder de Dios. Y cuando nosotros nos levantamos y sacudimos el polvo, hermano, que algunas veces nos impide que avancemos. Qué triste, ¿verdad, hermano? Nuestro cristianismo, ¿verdad? Que algunas veces tristeza nuestro cristianismo. Apenitas si vamos caminando, nos tienen que ir empujando algunas veces, ¿verdad? Venga, hermano, esfuércese, avance. No, hermano, Dios no le ha dado a usted un espíritu de esclavitud. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, para que su palabra sea una palabra decidida y se cumpla. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero realmente tenemos que romper, hermanos, con toda situación de conformismo, de comodidad que está cayendo en nuestras vidas. Por esa razón, el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, porque Timoteo había sido un discípulo que había caminado con el apóstol Pablo por mucho tiempo, pero un momento llegó en que Pablo lamentablemente fue prisionero, lo metieron preso en la prisión, y aquel mentor de Timoteo, aquel hombre que había compartido su vida con Timoteo, ahora se encontraba ¿dónde? En prisión. Esa situación en Timoteo le causó un desánimo, ¿verdad? Desánimo. Y el apóstol Pablo tiene que escribirle a Timoteo y decirle: Timoteo, el evangelio que tú tienes en tu corazón no está preso. El evangelio que tú tienes en tu corazón no está preso. Y le dice Pablo a Timoteo: por lo cual, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y cuando Pablo le dice eso a Timoteo, Timoteo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad, hermanos? Que en cualquier situación difícil nos desanimamos, ¿verdad que sí? Los seres humanos somos así, que cuando tenemos una situación difícil nos desanimamos. Cuando las cosas no salen como yo quiero, me desanimo. Cuando las cosas no salen como usted quiere, se frustra. Y esa frustración trae tristeza, y esa frustración trae desánimo. Y cuando usted se desanima, ¿quién lo levanta de ahí, de ese desánimo? Nadie lo va a levantar de ese desánimo hasta que usted tome la decisión de levantarse y salir de esa condición. Hasta entonces, hermano, cuando uno decide y quiere salir de eso, es que sale de eso. Si no, hay mucha gente, hermano, que a causa de ese desánimo los conduce a una terrible depresión, y la depresión los conduce a un suicidio. Hay gente que no ha logrado salir de eso. Pero en este día, sacúdase, hermano, y eche fuera todo eso. Y dígale: Señor, aunque las cosas no vayan bien, yo no ando por vista, sino por fe.
Y realmente eso debe de ser, hermano. ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo Jesús, hermano? Realmente Dios nos ha llamado para eso. Así que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en usted. ¿Quiere decirle a su hermano? Aviva, 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 aviva el fuego del don de Dios. Y usted podrá decir: yo estoy avivado, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están avivados? Ay, Dios, poquito, ¿verdad, hermano? Entonces sí, dígale otra vez: aviva el fuego, hermano, que está en tu corazón. Amén. ¿Cuál es ese fuego? Es esa motivación del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en su vida, hermano, por el cual también cantamos, por el cual también adoramos, por el cual también oramos, por el cual también decimos gloria a Dios, por el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. No es un espíritu de esclavitud, es un espíritu de libertad el que Dios ha hecho morar en nosotros. Un espíritu de libertad el que Dios ha hecho morar en nosotros. Así que conoceremos la verdad, y esta verdad nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para cantar, me va a decir usted, para danzar. Nos ha hecho libres en el Señor, para que no sigamos en el pecado de esclavitud, hermano. Amén. Así que solo voy a mencionar eso, hermano, a pesar de que hay otros pecados que no parecen pecados, pero son pecados, ¿verdad? Pero quiero decirle en este día, hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad?, de que Jesús dijo: el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre en la casa. ¿Qué quiere decir eso? El esclavo no tiene derechos. El hijo tiene herencia, tiene derechos, ¿verdad? Y Jesús está hablando de ese esclavo físico, comparándolo con la esclavitud espiritual. Hermanos, Dios quiere que realmente experimentemos eso en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes creen que han caído en esa situación, hermano, de estar ahí bien quietecitos, que realmente Dios, cuando quiere que usted saque los dones? ¿Cuántos tienen dones de Dios? ¿Verdad que Dios nos ha dado dones, hermano? Amén. Levanten la mano quienes tienen dones. Levánteme la mano los que tienen dones. Levanten la mano, por favor. Sí, pues. ¿Sabe por qué todos tienen dones? Porque Dios así lo dijo. Él repartió y dio dones a cada uno. El problema es que usted dice: yo no sé cuál es mi don, hermano. Tal vez el de don Carlos, tal vez, ¿verdad? El de don Juan. Pero ¿cuál es su don? Usted tiene un don. Amén. ¿Y cómo está ese don? ¿Cómo está ese doncito? Hay que sacarle brillo. ¿Está dormidito ese don? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese don, hermano? Dios quiere que lo despertemos, ¿verdad? Que lo avivamos. Dígale a su hermano: aviva, hermano, dígale. Aviva, dígale, pero así con fuerza, dígale, aviva ese don de Dios. Póngase en pie, por favor, en este día, hermano. Póngase en pie, por favor, en este día. Gloria a Dios. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Aleluya. Y por esa verdad podemos alabar a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Solo los muertos, dice la Biblia, no alaban a Dios, pero los que estamos vivos podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos decir aleluya. Dios vive en nosotros, y en Él somos más que vencedores. Amén. ¿Quiere levantar sus manos y decirle: Señor, gracias porque tú me das esta libertad para que te adore? Now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.